19 españoles han muerto y otros 144 siguen desaparecidos tras los devastadores terremotos en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Los equipos de rescate recién llegados de todo el mundo intensifican la búsqueda de supervivientes atrapados bajo montañas de escombros en Venezuela. Por el momento, el balance supera los 1.700 muertos, mientras decenas de miles de personas continúan desaparecidas. Mientras tanto, en Mónaco, un paquete bomba ha dejado en estado crítico a 3 miembros de una familia ucraniana en un ataque que ha conmocionado al Principado. La policía busca al autor de la explosión mientras investiga el móvil del ataque dirigido presuntamente contra un empresario ucraniano sancionado. Aquí en España, el Tribunal Supremo ha puesto bajo examen la regularización extraordinaria de inmigrantes, al plantear dudas sobre su encaje en el derecho de la Unión Europea. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha reivindicado una política migratoria ordenada, regular y segura, tras superar el 1.000.000 de solicitudes. Vamos con las noticias del día. Esto es el país que necesita de ustedes jugando un arma, para echarnos plomo y coñazo sí. Coñazo sí, no estamos en guerra, estamos en una situación. La inacción de los militares tras los 3 últimos seísmos que han sacudido Venezuela ha terminado por desesperar a los voluntarios y rescatistas presentes en las zonas de derrumbe. Los hombres les reprochaban su actitud pasiva frente al horror. El tercer día fue que vinieron y vienen todos y se sienten allá a tomarse fotos. Mi molestia fue porque llegó un general, llegó como con 20, 15 uniformados armados y se pegaron fue de una pared. Cuando teníamos que sacar personas, había una persona en ese momento, teníamos que sacar una persona que estaba muerta y ellos de lo más tranquilos en una esquina. Sin tiempo para apenas recuperarse, el país ha visto como después de los terremotos que han dejado más de 1.700 muertos, 3.150 heridos y casi 800 edificios colapsados, la tierra ha vuelto a temblar con un seísmo de 4,6, forzando a que las familias que aún contaban con su edificio en pie volviesen a salir a la calle. En las últimas horas se han registrado más de 400 réplicas, por lo que continúan vigentes diversas medidas preventivas como la prohibición del uso de ascensores y la suspensión del suministro de gas natural. Nadie puede dormir bien, la cosa está muy complicada y la gente vive con temor, obviamente. Mientras tanto, la ayuda llega de distintas maneras, desde rescatistas de otros países como la Unidad Militar de Emergencias de España a ayuda para las familias y los equipos que echan una mano en las labores de rescate. Insumos, ayuda para no solamente la gente en los edificios, sino también para los rescatistas. Y bueno, estamos movilizando carpas, colchones, Starlink, fórmula, y ahorita lo que toca es preparar todo lo que es los refugios para los niños y la gente que no tiene vivienda ahorita. Desde el lado estadounidense también llega la ayuda. Los marines de Estados Unidos trabajan para reparar el puerto venezolano de La Guaira para llevar la ayuda al país. Vamos a quitar los escombros y en cuanto los quitemos metemos la cata. Pero hay que quitar primero los escombros. Y como en cualquier historia trágica, siempre hay espacio para la esperanza de que haya ocurrido un milagro y debajo de los escombros la vida se haya abierto paso. Los equipos de búsqueda y rescate de Francia, Reino Unido y España llegaron a Venezuela el martes para ayudar a localizar y recuperar a las víctimas de los 2 potentes terremotos que azotaron la región la semana pasada, causando más de 1.700 muertos. Decenas de miles de personas siguen desaparecidas y el tiempo se agota para encontrar supervivientes tras los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5. El objetivo de la misión es precisamente ir a buscar víctimas bajo los escombros. Contamos con equipos que nos permiten detectar víctimas sepultadas que aún están vivas, y creo que todavía hay muchas. Mientras tanto, el ejército estadounidense reparó y reabrió el lunes un puerto clave en la zona más afectada de Venezuela mientras el país comenzaba a enterrar a las víctimas. El puerto de La Guaira reabrió sus puertas. Decenas de familiares de esta región devastada esperaban fuera de la morgue improvisada noticias de sus seres queridos mientras personal forense con uniformes azules examinaba los cadáveres. Los terremotos, los más fuertes que han azotado Venezuela, dañaron o destruyeron más de 58.000 edificios, según una evaluación preliminar de datos satelitales publicados por la NASA.
Irán anunció este lunes por la noche que una delegación de expertos técnicos viajará a Doha a finales de esta semana para debatir la aplicación del reciente memorando de entendimiento, pero también subrayó que la visita no constituye una nueva ronda de negociaciones con Washington. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró explícitamente que Teherán aún no ha entrado en la fase de negociación de un acuerdo definitivo, contradiciendo directamente al presidente de Estados Unidos, que aseguró en redes sociales que Irán había solicitado reuniones directas que comenzarían este martes. Las contradicciones diplomáticas han hecho evidentes la extrema fragilidad del marco firmado el 17 de junio, que concede a ambos países un plazo de hasta 60 días para negociar un complejo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones internacionales o el futuro del estrecho de Hormuz. El acuerdo provisional ha quedado de momento al borde del colapso tras una serie de enfrentamientos militares. Las tensiones se han agravado además por el debate sobre las operaciones del desminado del estrecho de Hormuz. Irán ha rechazado los planes navales propuestos por Francia y Omán e insiste en que únicamente Teherán cuenta con la autorización legal para hacerlo. Y mientras, la inestabilidad geopolítica sigue afectando al comercio mundial. El domingo tan solo 12 buques atravesaron el estrecho de Hormuz, mientras decenas de embarcaciones dejaron de transmitir públicamente su posición. Estados Unidos e Irán pactan frenar los ataques militares y retomar el diálogo en Qatar para intentar mantener vivo su frágil acuerdo de paz, según fuentes estadounidenses. En declaraciones al programa Europe Today, el analista económico y energético Osama Rizvi señala el elevado coste de la inacción. Si siguen avanzando por la vía de la escalada o de la guerra, veremos un sinfín de problemas como que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos suba hasta el 5%, algo que nunca ha ocurrido antes. Y cada vez que se acercaba al 5%, veíamos cómo se difundían en el mercado noticias positivas de algún tipo. En cambio, el coste de la inacción solo supondría una pérdida de capital político. Irán insiste en que tendrá un papel decisivo en el control del estrecho de Hormuz. Por lo que yo veo desde un punto de vista geopolítico, seguirá bajo el control de Irán. Nadie podrá abrirlo salvo quizá por la vía diplomática. Pero al mismo tiempo creo que nuestros envíos y los petroleros seguirán circulando ya que beneficia a ambas partes. Rizvi señala que el acuerdo marco continúa siendo vulnerable por la presencia de numerosos actores con intereses distintos. Portugal está desarrollando un material de grafeno capaz de reducir de forma significativa la visibilidad de drones y aeronaves militares en los radares, una innovación que podría revolucionar por completo la defensa aérea. El grafeno es uno de los materiales más prometedores de la actualidad. Es ligero, resistente y con propiedades únicas. En Portugal hay un proyecto que hace uso de este compuesto del carbono puro y que está cambiando el futuro de la tecnología militar. Una empresa del Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear del Instituto Superior Técnico de Lisboa está desarrollando una tecnología basada en dicho plasma para producir grafeno. El objetivo es claro, crear recubrimientos para absorber las ondas de radares y la radiación electromagnética. Una tecnología con aplicaciones inmediatas en el ámbito de la defensa. Las aplicaciones más evidentes en este momento son las del ámbito de la defensa, pero existen muchas otras donde este material tiene potencial, como por ejemplo el blindaje electromagnético o reducir la radiación. Creemos que tenemos un material extremadamente interesante. En la actualidad, las soluciones similares escasean y están sometidas a estrictas restricciones. En cuanto a los recubrimientos para la absorción de radar, en Europa no existe ninguna otra solución. A nivel mundial solo existe en Estados Unidos. El material que recubre los F-35, por ejemplo, es un material que no se puede exportar. Por eso tenemos un material que se fabrica en Portugal con un elevado potencial de aplicación. El grafeno es, en realidad, una lámina de átomos de carbono producida a partir de precursores como el alcohol etílico o el metano. Mediante plasma, las moléculas se separan y se reorganizan, transformándose en pequeños copos de un polvo negro muy ligero. El resultado puede hacer que los drones y las aeronaves sean prácticamente invisibles para el radar, lo que tiene un impacto directo en las operaciones militares.
Lo que queremos es que el avión sea invisible para el radar. Según nuestras estimaciones, un F-16 pasaría a tener una huella equivalente a la de un pájaro. Esto supone reducir la huella del radar para que el avión sea invisible y mucho más difícil de detectar. Esto es importante porque el avión no se detecta o se detecta demasiado tarde y, por lo tanto, desde un punto de vista militar, supone una ventaja: lograr ser detectado lo más tarde posible. La tecnología está avanzando hacia la industrialización y los dispositivos de Gitec Plasma, la empresa productora, ya generan 40 miligramos por minuto de grafeno de alta calidad. Además, ya existen colaboraciones en marcha en el sector de la defensa. El objetivo es ir más allá de la materia prima. La empresa tiene la intención de crear soluciones listas para su aplicación, como por ejemplo una pintura con la que se puedan recubrir las superficies de los drones. Una innovación lusa que puede situar al país a la vanguardia de la tecnología de sigilo, con aplicaciones que van mucho más allá de la defensa. En Tailandia, un hombre australiano ha sido detenido tras hallarse el cadáver de una joven de 17 años dentro de una maleta en la ciudad costera de Pattaya. La policía afirma que la maleta fue descubierta en la madrugada del sábado, lo que ha dado lugar a una investigación por asesinato. El sospechoso, de 45 años, fue detenido para ser interrogado, pero niega cualquier implicación en el presunto secuestro y asesinato del adolescente. Los investigadores están llevando a cabo análisis forenses e intentando reconstruir los hechos que condujeron a la muerte del adolescente. Las autoridades tailandesas han abierto una investigación. La Unión Europea buscará obtener resultados tangibles mediante el diálogo con China antes de octubre, según declaró el comisario de Comercio del bloque este lunes tras reunirse con su homólogo chino en Bruselas. Las tensiones entre Bruselas y Pekín se han intensificado en las últimas semanas tras las reiteradas amenazas de China de tomar represalias contra la decisión de la UE de proteger su mercado del exceso de capacidad chino. El debate de hoy ha sido intenso, centrado y constructivo. Mi objetivo desde el principio ha sido claro: empezar a equilibrar la relación comercial entre la Unión Europea y China. La brecha se está ampliando. Las exportaciones de China a la Unión Europea siguen aumentando, mientras que nuestra cuota de mercado en China sigue disminuyendo. La UE se enfrenta a un creciente déficit comercial con China que ha alcanzado la cifra récord de 1.000 millones de euros diarios. En la última cumbre de la UE, los Estados miembros otorgaron a la Comisión Europea el mandato de entablar un diálogo con Pekín para reequilibrar la relación comercial. Nuestros equipos cuentan con un mandato claro y un calendario ambicioso para obtener resultados tangibles para octubre de este año. China está preocupada por el acceso al mercado de la UE después de que la Comisión Europea presentara en marzo un proyecto de ley que favorece los productos fabricados en Europa. Por otro lado, las empresas de la UE también encuentran cada vez más difícil acceder al mercado chino. El yen japonés cayó alrededor de 162,4 por dólar estadounidense en las operaciones asiáticas del martes por la mañana, alcanzando un mínimo histórico desde 1986. Esta caída prolonga la fuerte depreciación del yen, que ha seguido depreciándose a pesar de los esfuerzos del Banco de Japón por respaldarlo. El nuevo mínimo ha alimentado las especulaciones sobre una posible intervención directa del gobierno en los mercados. La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó que el gobierno está preparado para tomar medidas apropiadas y decisivas contra las fluctuaciones excesivas de la moneda. Añadió que ya se ha puesto en contacto con Washington para asegurar que dicha opción siga abierta. La caída del valor del yen se ha visto exacerbada por la actual gran diferencia entre los tipos de interés japoneses y estadounidenses. Los bonos japoneses a 10 años han ofrecido una rentabilidad de tan solo el 2,6% frente al 4,5% de los bonos estadounidenses, a pesar de que Tokio elevó su tipo de interés de referencia al 1%, su nivel más alto desde 1995.
La dependencia de la energía importada, cuyo precio ha aumentado desde la guerra de Estados Unidos contra Irán, también ha contribuido significativamente a la caída de la moneda. El gobierno japonés ya ha gastado la cifra récord de 63.000 millones de euros interviniendo en los mercados de divisas. En España, el proceso extraordinario de regularización de migrantes ha superado el 1 millón de solicitudes al cierre del plazo. Además, el Gobierno ha presentado un plan de integración y ciudadanía dotado con 500 millones de euros para impulsar la integración laboral, educativa y social y crear una agencia estatal de movilidad humana. Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes. Pedro Sánchez defiende la inmigración como un pilar de la economía, el estado del bienestar y las pensiones. Los solicitantes no deben tener antecedentes penales y acreditar 5 meses de residencia. La Administración dispone de 3 meses para tramitar cada expediente. La medida ha generado un intenso debate político. Mientras el Gobierno la defiende, la oposición la cuestiona y el Tribunal Supremo estudia su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea. Por ahora, el proceso sigue en marcha. El Banco Europeo de Inversiones ha anunciado un préstamo récord de 3.000 millones de euros al gigante aeroespacial Airbus. Respaldará inversiones hasta 2030 en proyectos en Francia, Alemania y España. Hoy anunciamos un acuerdo emblemático. Se trata de un préstamo de 3.000 millones de euros a Airbus, el mayor jamás concedido a una empresa por el Banco Europeo de Inversiones, precisamente para respaldar su plan estratégico en el sector aeroespacial, así como en seguridad y defensa. Es un buen ejemplo de cómo Europa está aumentando su capacidad y autonomía estratégica. Esta medida se interpreta como parte de un esfuerzo europeo más amplio para recuperar la competitividad y la soberanía del continente frente a la competencia de Estados Unidos y China. Airbus es la historia de éxito de Europa. Yo diría que el Banco Europeo de Inversiones es también una de las mayores historias de éxito de Europa. Líder global en áreas clave, aeroespacial, seguridad y defensa. Y por eso creo que es importante destacar también aquellas áreas en las que avanzamos en la dirección correcta. El Banco Europeo de Inversiones implementó recientemente un cambio de política histórico al invertir en infraestructura de defensa. Está en camino de alcanzar un objetivo récord de financiación de 4.500 millones de euros para seguridad y defensa en 2026. Calviño afirmó que el banco mantendrá su enfoque en la inversión en tecnología y clima a pesar del renovado impulso del sector de defensa. Durante el foro anual del Banco Central Europeo, celebrado el lunes, la presidenta de la institución señaló el fin de una era en la política monetaria, refiriéndose a la compra de bonos, los préstamos de emergencia de la última década y las anticipaciones de movimientos del banco. Christine Lagarde justificó la subida de tipos del 11 de junio para evitar presiones inflacionarias reales y afirmó que no se trataba de una simple subida preventiva. Nuestro análisis pone de manifiesto que si se hubieran mantenido los tipos estables, se habría dejado la inflación por encima del 2% en 2027 y 2028. Esta fue una decisión que se basó en lo que veíamos ante nosotros. Lagarde denomina este giro como volver a lo básico. Cuando la situación cambió y Rusia recortó nuestro acceso al gas natural, respondimos con un instrumento convencional utilizado de forma innovadora. Pero en el contexto actual, la política monetaria se encuentra en una posición diferente. Ya no necesitamos recurrir a medidas no convencionales, aunque las tengamos. Ahora podemos centrarnos en estabilizar la inflación mediante políticas de tipos como nuestra principal herramienta. Según la directora, el criterio para la próxima medida es simple y que los datos decidan. El Banco Central Europeo ya no quiere que los inversores adivinen su próximo paso, quiere que comprendan cómo reaccionarán los responsables políticos ante los nuevos datos en un mundo donde la certeza se ha vuelto escasa. Pese a las temperaturas récord que han azotado Europa en la última semana, la Comisión Europea ha evitado tomar partido en el debate sobre el uso del aire acondicionado.
Bruselas defiende que no corresponde al Ejecutivo comunitario decidir sobre las elecciones de los consumidores. Sobre si tenemos una postura respecto al aire acondicionado a favor o en contra, en realidad no la tenemos. Pero sí abordamos este tema como un ámbito político que está relacionado con la renovación y la eficiencia energética de los edificios y apartamentos residenciales y que forma parte de nuestra estrategia de vivienda. Alrededor del 20% de los hogares europeos disponen de aire acondicionado en comparación con el 90% o más en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. La mayoría de los edificios residenciales y apartamentos de la Unión Europea no disponen de aire acondicionado. No es algo que se haya instalado tradicionalmente. Nuestro parque inmobiliario es bastante antiguo y está deteriorado. El aire acondicionado divide opiniones. Sus detractores alertan de su impacto en el consumo eléctrico, la presión sobre las redes eléctricas y la crisis climática. Sus partidarios, sin embargo, lo ven como una solución para afrontar el calor extremo y mantener la productividad. La explosión de un artefacto explosivo en un edificio residencial de Mónaco ha dejado 3 personas gravemente heridas. El artefacto detonó en la entrada de una vivienda situada cerca de la frontera con Francia, dejando heridas de gravedad a una pareja de entre 50 y 60 años y a otro menor de 13. Fuentes cercanas a la investigación han identificado a las víctimas como el oligarca ucraniano sancionado Vadim Yermolayev y miembros de su familia. Yermolayev fue objeto de sanciones por el Estado ucraniano por sus presuntos vínculos comerciales con Rusia. El príncipe Alberto II de Mónaco ha condenado el atentado como un acto atroz y ha confirmado que todos los servicios nacionales de seguridad ya han sido movilizados. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran al sospechoso, cuya identidad todavía se desconoce, huyendo a pie hacia la vecina Francia, lo que ha desencadenado una operación conjunta de búsqueda entre la policía francesa y las autoridades de Mónaco. En Alemania, un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte del país, deja al menos 6 muertos y varios heridos, algunos de gravedad, en un centro de atención juvenil. Todos los fallecidos en el tiroteo eran adultos. Se trata de 4 mujeres y un hombre. La policía de Baja Sajonia informó de la detención de 3 personas en el lugar de los hechos, entre ellas el presunto autor de los disparos. El centro donde tuvo lugar el tiroteo ofrece alojamiento a madres con sus hijos. La policía ha abierto una investigación. Con unos 50.000 habitantes, la ciudad de Stade se encuentra a unos 40 kilómetros al oeste de Hamburgo. El tiroteo se suma a una serie de episodios violentos con armas de fuego que han conmocionado al país en los últimos años. El favorito del Partido Laborista, Andy Burnham, de quien se espera que sea el próximo primer ministro de Reino Unido, prometió reequilibrar el poder en el país si resulta elegido. Burnham presentó un plan a 10 años para reactivar una economía británica que describió como estancada desde la crisis financiera de 2008. Un elemento central de su propuesta fue la creación de un nuevo centro gubernamental en Manchester. Los alcaldes regionales también recibirían mayores poderes en temas como vivienda, bienestar social y educación. Para lograrlo, llevaremos a cabo el mayor reequilibrio de poder que nuestro país ha visto jamás. Es hora de que Whitehall acepte que el crecimiento no se impone desde arriba, sino que solo puede fomentarse desde abajo hacia arriba. Burnham probablemente será el sucesor de Keir Starmer, quien renunció la semana pasada tras la presión interna y la caída de sus índices de aprobación. El Partido Conservador se apresuró a desestimar el discurso de Burnham, alegando que solo quiere redistribuir el poder entre los políticos en lugar de arreglar el sistema de bienestar social, reducir los impuestos y financiar la defensa del país. Pero por ahora es el favorito indiscutible para liderar el Partido Laborista y asumir el cargo de primer ministro. La fase eliminatoria del Mundial 2026 ya está en marcha. El lunes se disputaron 3 emocionantes partidos con las primeras sorpresas del torneo. Japón abrió el marcador en la primera media hora gracias al disparo de Kaiju Sano, que se coló por la escuadra izquierda,
pero Brasil se sobrepuso al tanto de Japón y remontó con un gran Casemiro y un gol de Martinelli en el último suspiro. La selección asiática buscaba romper su racha de eliminaciones tempranas tras caer en octavos en los mundiales de 2018 y 2022. Japón resistió hasta el descanso, pero Brasil reaccionó en la segunda mitad. Casemiro empató en el minuto 56 y la canariña siguió asediando la portería rival. En el tramo final, Gabriel Martinelli apareció en el área y marcó el gol decisivo para evitar la prórroga. El segundo duelo enfrentó a Alemania y Paraguay en la gran sorpresa de la jornada. Julio Enciso adelantó a los paraguayos antes del descanso con un brillante cabezazo, pero Kai Havertz de Alemania igualó poco después de la reanudación con otro remate de cabeza. El partido se mantuvo empatado durante el resto del tiempo reglamentario y la prórroga, llegando finalmente a la tanda de penaltis, donde la selección sudamericana sorprendió a Alemania con un contundente 4-3, eliminando al equipo de Julian Nagelsmann. El partido más igualado sobre el papel fue el que enfrentaron a los Leones del Atlas de Marruecos contra la Orange de Países Bajos en el tercer y último encuentro de la jornada. El partido ofreció un emocionante fútbol ofensivo de principio a fin. El duelo mantuvo la emoción hasta que Gakpo adelantó a Países Bajos en el minuto 72 con un disparo que superó a Bono. Marruecos empató en el minuto 91 y se impuso a Países Bajos en una tanda de penaltis 3-2 que le dio el pase a octavos de final. En medio del campo, en Vegas Altas del Guadiana, provincia de Badajoz, España, se ha realizado un gran descubrimiento arqueológico tartésico de unos 2.500 años de antigüedad en la Casa del Turuñuelo. Casa del Turuñuelo es un edificio monumental que se sitúa en las Vegas Altas del Guadiana. Es un edificio enteramente construido en tierra que al final de su vida fue sepultado por aquellas personas que lo habitaron. El descubrimiento ha sido un carro de bronce del que se ha podido recuperar la mitad. El carro votivo tiene una decoración bien conservada en la que aparece un aqueloo, una divinidad fluvial del inframundo y dos grifos mitológicos, seres con cabeza de águila y cuerpo de león. Además, en los extremos están tallados dos figuras humanas con barba a modo de patas, sobre las que se sitúan dos ruedas. Tal y como avanza Esther Rodríguez, codirectora de las excavaciones, la pieza está muy bien conservada pese a ser de bronce. Fue ensamblada con hierro y probablemente fabricada en Grecia o Etruria, pero también aclaró que tienen que esperar al análisis de isótopos para poder deducir su procedencia y fecha de fabricación. El hallazgo de parte de un carro de bronce, posiblemente de procedencia etrusca. La funcionalidad del carro está muy relacionada con los elementos rituales o con las actividades rituales que se desempeñan en Casa del Turuñuelo, fundamentalmente con los banquetes, que es un gran testimonio del banquete final que celebra la comunidad antes de clausurar por completo el edificio. Esta octava campaña de excavaciones ha recuperado junto al carro dos braseros de bronce, un caldero y las asas de una palangana, además de alabastro, cerámicas y más de 200 fragmentos de marfil. Ahora nos estamos acercando al conocimiento de Tartésico a partir de una cápsula del tiempo que ha permanecido, bueno, pues todos estos siglos esperándonos para que nosotros vengamos a descubrirla. ¿Qué países europeos se están quedando sin agua? El nivel de consumo de agua en la UE podría parecer que está bajo control. Actualmente nos situamos en un 5,8% para todo el bloque, lo cual estaría bien si tan solo se tratara de un caso en el que la media importara. La realidad es que las diferencias en todo el continente son llamativas y preocupantes. Tomemos por ejemplo a Chipre, que según los últimos datos de Eurostat ha agotado el 72% de sus recursos de agua dulce. Para ponerlo en contexto, un país se encuentra en la zona de alerta cuando consume el 20% de su agua. A principios de este año, las autoridades chipriotas instaron a los residentes a ahorrar un 10% de su consumo diario de agua, lo que equivale a unos 2 minutos. El gobierno se ha apresurado a instalar plantas desalinizadoras para satisfacer las necesidades de agua potable, especialmente de cara a la temporada de vacaciones. Y el hecho de que la población de Chipre esté creciendo rápidamente no es una buena noticia para los recursos hídricos del país. Tras Chipre se sitúa Malta, con una tasa de consumo anual de agua del 33%.
pero la situación empeora en verano, cuando el nivel de estrés hídrico se eleva al 67%. Y la situación es similar en otros países. Los niveles de explotación hídrica en Grecia, Rumanía, Portugal, Italia y España se sitúan todos claramente dentro de la zona de alerta durante el periodo estival. Tras la dimisión de Keir Starmer, el Reino Unido está a punto de tener a su séptimo primer ministro en 10 años. El Reino Unido, que en su día fue elogiado por su capacidad para formar gobiernos estables y duraderos en comparación con otros países europeos, se encuentra ahora en el punto de mira de las críticas en Internet que afirman que es ingobernable y que tiene la tasa de rotación de líderes más alta del continente. Hay quien afirma que otros países están peor, alegando que han tenido más primeros ministros. Pero ¿cuál de estas afirmaciones son ciertas? ¿Cómo se sitúa el Reino Unido en cuanto a los líderes que ha tenido en los últimos 10 años? Para que la comparación sea lo más justa posible, hemos comparado a los primeros ministros del Reino Unido con los miembros del Consejo Europeo que han ostentado el poder ejecutivo en cada país de la Unión Europea durante los últimos 10 años. Bulgaria encabeza la clasificación con 10 líderes distintos entre 2016 y 2026, seguida del Reino Unido y Austria con 7 cada uno. Cabe señalar que los distintos países tienen diferentes sistemas de gobierno y que los líderes de todo el continente acceden al cargo de formas diferentes, por lo que no podemos limitarnos a comparar a los primeros ministros europeos como sugieren algunos artículos. Francia, por ejemplo, cuenta con un presidente que ostenta el poder ejecutivo y es elegido directamente por el pueblo, además de un primer ministro que es nombrado por el presidente. El primer ministro británico, por su parte, es el líder del partido que cuenta con mayoría en el Parlamento tras unas elecciones generales. Si el partido quiere cambiar de liderazgo, no es necesario celebrar otras elecciones generales. El nuevo líder simplemente asume el cargo de primer ministro. Francia ha tenido su propia situación de puertas giratorias de primeros ministros en los últimos años, con 9 desde 2016. Pero esto solo pone de relieve que el cargo de primer ministro funciona de manera diferente en todo el continente y no siempre se puede comparar con precisión. Antes de dejarles con nuestro No Comment del día, les recordamos que pueden mantenerse informados de toda la actualidad de Europa y del mundo a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos un día más. Que tengan un feliz martes. Euronews, el tiempo.